Perdóname cuando lo tengan, mis hermanos. Hebreos capítulo 2 del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. Me dicen cuando lo tengan. Hebreos 2. Está después de Filemón. Después de Efesios. Mande. Hebreos 2 del 1 al 4. 2 del 1 al 4. Así es. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Me llama la atención esa palabrita, más. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor. Fíjense que aquí ya no está hablando de ángeles, sino del Señor. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, aquí está diciendo anunciada primeramente por el Señor. Si la palabra anunciada por los ángeles fue firme, ¿cuánto más la palabra dicha por el Señor? ¿Sí me ustedes no entender? Dice la palabra, la cual nos fue confirmada, dice, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más vengo delante de tu presencia, Dios. Reconozco mi propia necesidad de ti, Señor, y te ruego que tú hables a nuestras vidas, a cada uno de los que aquí estamos, Señor, y a cada uno de los que estarán conectados a internet, Señor, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, trayendo una palabra que dé vida eterna a nuestra vida, a nuestro espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, lávanos de nuestra maldad con tu palabra, límpianos cada día, Señor, y perfecciónanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu sangre derramada en el Calvario, por cada uno de nuestros pecados, y gracias porque sabemos que tú eres fiel y que tú, Señor, nos llevarás adelante. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar en su casa una vez más. Somos poquitos, pero dicen que entre menos más, así que vamos a darle, amén. Entre menos más solotes, dicen por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, quiero comenzar con una idea interesante que creo que está ligada a lo que queremos meditar en esta tarde o hablar en esta tarde. Creo que todos fuimos creados por un Dios amoroso. ¿Cuántos lo creen? Creemos en un Dios amoroso que ha mostrado su amor para con nosotros desde el momento mismo de nuestra creación. No se diga en el Calvario, no se diga a través de la muerte de Jesucristo. ¿Qué mayor muestra de amor de parte de un Dios justo, de parte de un Dios poderoso para ejecutar justicia sobre su creación? ¿Qué mayor muestra de amor que haber enviado a su Hijo unigénito para que muriera por usted y por mí en nuestro lugar en la cruz del Calvario? Pero quiero hablar un poquito acerca de la creación. Lo vemos en la forma en que hemos sido creados, hermanos. El amor de Dios se mostró a nosotros no solamente en el Calvario a través de Jesucristo como la mayor muestra de amor, pero también se mostró en nuestra creación.
En nuestra creación la Biblia dice que Dios tomó, o que Dios formó al hombre, mejor dicho, formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios hace todas las cosas, la Biblia nos enseña que Él habló y las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, separe la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y fue por su palabra. Él dijo, produzca la tierra hierba verde y fruto que dé semilla, o árbol que dé semilla según su género, que dé fruto según su género, y así fue por la palabra de Dios. Dios dijo, sepárese lo seco de las aguas, o surja la tierra de las aguas. Dice que a la tierra, o a lo seco llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Pero también dijo que produjeran las aguas, produjeran aves, y tenemos aves. Dijo que produjeran los grandes monstruos marinos, y se creó la vida en las aguas, y en la tierra se creó vida también. Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Él no habló y dijo, sea el hombre sobre la faz de la tierra. No, Él formó al hombre del polvo de la tierra. Y como dice David, todas nuestras partes de nuestro cuerpo están escritas en su libro. Él sabe de qué manera iba a hacer al hombre, de acuerdo a vamos a decirlo así, a un manual que Él mismo hizo. Que dice David, todas estas cosas estaban escritas en tu libro. ¿Sí? El libro de la vida, así se conoce a la cadena genética que nos forma. Nuestros genes contienen toda la información necesaria para reproducir al ser humano. Y esto está, hermanos amados, diseñado por Dios desde el principio. Aquí vemos el amor de Dios, o parte de la manifestación del amor de Dios, la vemos en nuestra creación. Sin embargo, y esto tenemos que mencionarlo también, que Dios no solamente creó al hombre como ser pensante, como ser inteligente. De hecho, la palabra demonio significa ser inteligente. Es un ente que es inteligente, una persona, una personalidad. Esos son los demonios también. Los ángeles fueron creados con inteligencia y con voluntad propia, igual que usted y que yo. Entre esos ángeles fue creado uno llamado Lucifer o Satanás, que llegó a ser Satanás. ¿Sí? Lucifer, que era un querubín, un ángel protector, pero se envaneció por la belleza con la que fue creado y se rebeló contra Dios y trató de usurpar el lugar de Dios. Cuando vio que no pudo, este ángel y los que lo siguieron, su corazón se llenó de odio contra Dios, de un rencor desmedido contra Dios, al no poderlo vencer, al no poderlo destituir, al no poder quitarlo de su trono y sentarse él. Pero ese rencor que su corazón desarrolló hacia Dios se transformó también en un odio hacia nosotros, los seres humanos, que sin buscarlo, que sin nosotros pelear por eso, Dios de su corazón y Dios de su voluntad dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El deseo de Satanás era ser semejante al Altísimo. Él quería poner su trono a los lados del norte, en el monte del testimonio. Él decía, a los lados del norte pondré mi trono, mi trono. Él quería un trono, él quería gobernar, él quería reinar en lugar de Dios. Pero no se le dio. Y lo que a él no se le dio en el cielo, a nosotros se nos dio en la tierra. Dios dio autoridad al hombre, pero no solamente le dio autoridad sobre los animales y sobre las bestias del campo y sobre los peces del mar. Además, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Algo que Satanás quería, pero que no le fue dado. El problema, hermanos, es que cuando Satanás vuelca todo ese rencor en odio hacia nosotros, viene y a través del engaño hace que el hombre peque contra Dios. Y logra que el hombre peque contra Dios. Y logra separar al hombre del que lo creó. Sabía Satanás que al hacer esto iba a lastimar el corazón de Dios. Como todo padre, cuando a su hijo le pasa algo malo. ¿A quién de nosotros, hermanos, no le pasa algo malo a nuestros hijos?
y lo sentimos nosotros. Simple y sencillamente, cuando nuestros hijos tienen tos por la noche, no duermen ellos y no dormimos nosotros. ¿No es cierto? Cuando el niño está pequeño, chiquito, empieza a llorar por las noches, ahí va el pobre padre o la pobre madre, ¿verdad? Tropezándose con todo lo que encuentra en el camino, a calentarle la tetera, la mamila, el biberón al bebé para darle su lechita a su hora. Ahí anda revisándole el pañal, ahí anda buscando qué es lo que le duele. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y los amamos y nos duele cuando algo malo les sucede. Recuerdo cuando Judith estaba chiquita, que tendría 1 año y medio, 2 años quizá. Estábamos en la sierra, pastoreando una iglesia en la sierra, en Uruachi, Chihuahua, el Camino del Rey se llamaba la iglesia. Y en la casa pastoral había un lavadero de esos de cemento, de esos donde se lava a mano. Y era un lavadero más o menos del ancho de este púlpito, que es, para los que están allá en internet, es como de 1 metro, yo creo, de ancho. Más o menos, no sé si estaba un poquito más grande, como 1,20 centímetros, 1,30 m, no sé. Era de puro cemento y estaba pesado. Y no me acuerdo por qué razón, pero estaba adentro de la casa y no estaba instalado, estaba recargado en una pared. Y un buen día a Judith se le ocurrió subirse al lavadero y se echó el lavadero encima. Le cayó el lavadero en la cabeza, en esta parte de aquí. Ese día teníamos una visita de aquí de Chihuahua, nos había ido a visitar un hermano, un joven, y entre los dos levantamos el lavadero de lo pesado que estaba. Y a Judith le cayó en la esquina del lavadero aquí en esta parte, de hecho todavía no recuerdo cuál de los dos lados tiene una pequeña cicatriz a un lado del ojo. Levantamos el lavadero, agarré a la niña y salí corriendo con ella, hermanos, porque lloraba la niña y la sangre que le salía con las lágrimas, pues era de repente algo bien aparatoso. Agarro yo a la niña y salgo corriendo con ella. Había una bajada hacia el pueblo, hacia el rancho donde vivíamos, el pueblo, y había un centro de salud. Y cuando yo iba corriendo, ¿verdad?, yo iba clamando al Señor, ¿verdad?, pidiéndole misericordia para mi hija, pidiéndole a Dios que no hubiera un daño en su cerebro, en su cabeza, qué sé yo. Y gracias a Dios, lo único que le pasó fue esa pequeña cortadita aquí en esta parte del ojo, en el rabadillo del ojo, ¿se llama? Fue lo único que le pasó. Pero en lo que yo llegaba de la casa al centro de salud, mi esposa estaba hecha un mar de llanto, yo hecho un mar de llanto en el camino y clamando al Señor, rogándole al Señor de su misericordia. Pero haga de cuenta que el golpe prácticamente lo sentía yo y prácticamente lo sentía mi esposa. Cuando Satanás hace que el hombre peque, hay un dolor en el corazón de Dios. Porque Dios sabía lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Y tan lo sabía que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan. Dios creó al hombre, Dios creó a Satanás, Dios creó a los ángeles y los ángeles vinieron a ser demonios. Pero Dios sabía y había puesto en el hombre y en los ángeles, había puesto una voluntad propia. Por eso Dios elaboró un plan de redención, un plan de salvación para usted y para mí. Porque Dios sabía que en nuestra voluntad, que en nuestra falta de sabiduría y dirección, íbamos a pecar contra Él. Íbamos a pecar. Dios lo sabía. Aún así, en su amor y su misericordia, Dios nos creó. Y nos creó con ese libre albedrío. Ahora, Dios proveyó desde la eternidad pasada, Dios proveyó un Salvador. Dios se proveyó de un Salvador. Y nos dio una salvación, nos dio una redención, nos dio la oportunidad de volvernos a Él, de volver a tener comunión con Él, de volver a participar de su gracia, de volver a participar de su misericordia, de volver una vez más a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y tenemos esta bendición tan grande, como dice ahí Hebreos, de poder reconciliarnos con Dios, de poder tener esa comunión con Él una vez más. Sin embargo, hermanos,
A pesar de que Dios nos ha redimido a través de la sangre del Cordero de gracia, del Cordero de gloria, que es Jesús. A pesar de esto, Satanás todavía sigue atacando al creyente, atacando al hombre, porque nos odia. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, entonces empieza a formarse en usted y en mí la imagen del Hijo de Dios una vez más. A través del fruto del Espíritu Santo, el carácter del cristiano empieza a cambiar. Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y ese carácter empieza a mostrar una vez más la imagen con la que fuimos creados. Por eso Satanás embiste al cristiano, embiste al creyente, viene con todo contra nosotros. Y su intención no es nada más derribarnos aquí. Su intención es arrastrarnos con él a la condenación eterna. El tema de esta reflexión de esta tarde es: ¿cómo escaparemos? Es una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero en esta tarde, hermanos, que entendamos una cosa. Dios ha provisto la salvación de nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Esta la hemos recibido gratuitamente. Pero ahora es necesario, para escapar del juicio eterno y de todo el tormento que conlleva este juicio, que cuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Y pensando en esto, considero necesario que veamos la manera en que podemos cuidar nuestra salvación, a fin de escapar del juicio que se precipita sobre este mundo y sobre las consecuencias o el tormento que conlleva para el ser humano este juicio. Porque no es solamente el juicio de la gran tribulación, es el juicio al final del milenio, el juicio del trono blanco, donde todos los que no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra salvación? ¿Cómo cuidar nuestra salvación? Número 1, dice el versículo 4: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, dice ahí, del Espíritu Santo según su voluntad. Lo primero que necesitamos para cuidar nuestra salvación, hermanos amados, es buscar la dirección, el poder y la gracia del Espíritu Santo. Nunca jamás creyente alguno podrá llegar a la meta. Nunca jamás creyente alguno podrá llegar al final de la carrera, como dijo Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ningún creyente podrá hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué importante es que nosotros entendamos y nos humillemos delante de Dios y empecemos a clamar por la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y no nada más en medio de nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Jesucristo dijo: no los voy a dejar huérfanos. No se van a quedar sin padre, no se van a quedar sin dirección, no se van a quedar sin poder, no se van a quedar a la deriva. Voy a enviarles al Consolador. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuera, lo mandaré. Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo habita en su iglesia, y es necesario que la iglesia venga y le diga: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu, lléname de tu poder, porque yo quiero llegar a la meta, porque yo quiero llegar al final, porque yo quiero estar con mi Padre Celestial. Yo no quiero quedarme aquí, yo no quiero ser condenado, yo no quiero perderme. Yo necesito tu dirección. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo habita en la iglesia. El Espíritu Santo quiere habitar en cada uno de los que hemos creído en Jesús. No podemos nosotros pensar que podemos derribar al gigante solamente porque traemos 5 piedras y una honda. Jesús, David siendo un jovencito, un niño prácticamente, se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Este gigante se presentaba todos los días frente al ejército de Israel y lo enfrentaba y les decía: mándenme a alguien que pelee contra mí. Si yo lo venzo, ustedes no sirven. Escuche esto, porque lo comentábamos el otro día y no sé si usted lo escuchó, pero
Mucha gente piensa que los gigantes de aquel tiempo eran como los que padecen gigantismo en nuestros días, en nuestros tiempos, que son torpes de caminar, porque no pueden sus huesos, porque no pueden sus cuerpos caminar con la agilidad que una persona de estatura normal. Yo le pregunto, ¿usted cree que un pueblo, una nación entera, iba a estar dispuesta a poner su destino en las manos de un hombre que apenas si podía moverse? Mándenme a uno que pelee contra mí, decía. Mándenme a uno, si yo lo venzo, ustedes nos sirven. Si él me vence, nosotros les servimos a ustedes. ¿Ustedes creen que una nación entera iba a poner su confianza en un hombre que no se podía ni mover? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros somos los que ahorita a veces ponemos nuestra confianza en gente que no sabe ni lo que está haciendo en el gobierno. Pero estos hombres eran hombres entrenados para la guerra. El propio Saúl le dijo a David: tú eres un muchacho y aquel es un guerrero entrenado para pelear desde su juventud. Imagínese, no era cualquier guerrero, no era cualquier hombre. Era un hombre entrenado desde su juventud y además era un gigante. Pero David se presenta delante de él con 5 piedras y una honda. El gigante lo ve y se burla. ¿Cuántas veces Satanás se habrá burlado de nosotros como iglesia? ¿Cuántas veces Satanás le habremos dado nosotros pie para que se burle de nosotros como iglesia? Pero David es claro y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará en mi mano y yo voy a dar a comer tu carne a las bestias del campo y a las aves de los cielos. Y una piedra bastó. David llevaba 5 por si las moscas, pero una piedra bastó para derribar al gigante, y con la espada del gigante le cortó la cabeza. ¿Cuál fue la clave de David? ¿La puntería? ¿La piedra que agarró? ¿La onda que era de muy buena onda? ¿Qué fue lo que funcionó ahí? Lo que le funcionó a David, hermanos, fue que él no venía en sus propias fuerzas. Él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él venía en el poder de Dios. Él venía con el respaldo de su Dios. Y me llama la atención porque él dice: y sabrán que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué, hermano? Los filisteos sabían que había Dios en Israel. Los filisteos lo sabían. Habían capturado el arca del pacto tiempo atrás. Sabían que Israel tenía un Dios, porque incluso Dios los obligó a regresar el arca. Les dio tumores, dicen nuestras Biblias. En realidad la Biblia original dice que les dio almorranas. No sé, no recuerdo el otro nombre que tienen los almorranas. Unos bolas ahí que salen. Eso fue lo que Dios hizo para que le regresaran el arca a Israel. El propio Dios de Israel se les había manifestado a los filisteos. La Biblia dice que capturaron el arca en una batalla, en una guerra, cuando todavía vivía Elí. Capturaron el arca. Los 2 hijos de Elí murieron en aquella batalla. Y los filisteos tenían temor. Y dijeron: los dioses, el Dios de ellos ha venido. Dijeron los filisteos. Dios no estaba con ellos. Se llevaron el arca del pacto, pero Dios no estaba con ellos. Pero ellos sabían que había un Dios en Israel. Y David les dice: sabrán que hay Dios en Israel. ¿Quiénes eran los que iban a saber que había Dios en Israel? Era el mismo pueblo de Israel. A veces a nosotros nos da temor enfrentarnos al enemigo. Y a veces el enemigo se ríe de nosotros. De David se rió Goliat. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos y piedras?, le dijo el gigante a David.
Ahí es donde David responde: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Diríamos ahorita con cuernos de chivo y espadas Pero David le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará en mi mano. Yo no vengo a ti en mis fuerzas. Hermanos amados, tenemos una salvación que cuidar. Y no la vamos a poder cuidar si no estamos bajo la cobertura de Dios en nuestras vidas. Necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo. Necesitamos pedirle, si no hemos hablado en lenguas, o si hace años que no hablamos en lenguas, decirle: Señor, yo quiero volver a hablar en lenguas. Yo quiero hablar en lenguas, yo quiero ser lleno de tu presencia. Yo quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida. Yo quiero saber lo que es la experiencia de estar lleno de ti, tener comunión, esa comunión íntima, perfecta con tu Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder, no lo vamos a lograr. Es el Espíritu Santo el que nos da la gracia para llegar. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para enfrentar al enemigo. Es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría para que podamos caminar en el camino. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto que el Espíritu Santo provoca en la vida del creyente. Pero necesitamos ser llenos de Él. No podemos, como cristianos, pensar que podemos porque podemos. Si algo somos, si algo podemos, si algo tenemos, si algo logramos, es porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. En segundo lugar, para poder escapar del juicio que viene sobre este mundo y del tormento que conlleva para la raza humana, es necesario, hermanos, que le demos a nuestra salvación, escuche lo que voy a decir, que le demos a nuestra salvación el valor que tiene. Dice la palabra, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Qué dice ahí? Tan grande, tan grande. Fíjese qué tremendo está esto, hermanos. Para poder escapar del juicio que se precipita sobre este mundo y el tormento que conlleva para la raza humana, es necesario que le demos el valor o la importancia que tiene nuestra salvación, que lo entendamos. Jesús dijo alguna vez: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podremos nosotros decirle a Dios? Señor, te entrego esto para que me perdones. Te entrego esto para que me dejes entrar al reino de los cielos. ¿Con qué podríamos nosotros tratar siquiera de sobornar a Dios? ¿Con qué? Para empezar, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es incorruptible. Dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por nadie. Así que, ¿qué pudiéramos nosotros presentarle a Dios para que Dios nos dejara entrar en el reino de los cielos en aquel día? Absolutamente nada. Si alguien lo secuestrara, a usted que está en internet o a nosotros que estamos aquí, si alguien pidiera rescate por nosotros, yo le pregunto, ¿qué estaría usted dispuesto a dar por su vida? ¿Qué estaría usted dispuesto a dar por su vida? ¿Y si le piden su casa a cambio de su vida? ¿Qué pudiéramos dar? Ahora, tarde o temprano, este cuerpecito hermoso que Dios me dio, se lo van a comer los gusanos. Y digo cuerpecito hermoso no porque yo esté muy galán, sino porque es hermosa la obra que Dios ha hecho. ¿Me explico? Aunque llegue a la vejez, mi cuerpecito va a seguir siendo hermoso. ¿Por qué? Porque es una obra que Dios hizo, no porque yo esté ¿verdad? Y si no, ve a hacer usted al espejo y verá que lo que Dios hace es hermoso.
Pero este cuerpo se lo van a comer los gusanos tarde o temprano, si Cristo no viene antes. Así que lo que yo pudiera dar por mi vida, que no tengo mucho, para los que están ahí quizás viendo en el Facebook y quieran extorsionarme, pues no tengo. Ya 2 veces lo han intentado y no tengo. Lo que yo pudiera dar va a ser en vano. ¿Por qué? Porque o me matan los secuestradores, o me mata una enfermedad, o me muero de un paro cardíaco, qué sé yo. Mi cuerpo es pasajero, este cuerpo es pasajero. Tenemos una esperanza gloriosa, como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne voy a ver a Dios. Estos ojos lo verán y no otro, dijo Job. Pero el punto aquí es, ¿qué estaríamos dispuestos a entregar a cambio de nuestra vida? ¿Qué estarías tú dispuesto a entregar por uno de tus hijos? ¿Qué estarías tú dispuesto a entregar a cambio de escapar de lo que viene? La Biblia dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El tormento de ellos, dijo Jesús, sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay gente que sufre aquí en la tierra, pero déjeme decirle que no es nada comparado con lo que viene. Y si no me cree, lea la Biblia y se dará cuenta de que todo lo que está en la Biblia está ocurriendo en nuestros tiempos. Mateo capítulo 24, está ocurriendo en nuestros días. Todo Mateo 24 está ocurriendo en nuestros días. Hay pestes, hay hambres, hay hombres que tuercen la palabra. Todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Aquí la cosa es, qué importante es que nosotros nos demos cuenta del valor que tiene nuestra salvación, hermanos. No lo busque, hermano, era nada más para que la gente supiera que se está cumpliendo. Lo puede leer en su casa si gusta. El punto es, hermanos, que para mucha gente la salvación es cosa de risa. Para mucha gente la salvación, el perdón de los pecados es cosa de risa. Para otros es un simple mito. Mucha gente se ríe de nosotros. Ahí va el hermanito, ahí va el aleluyo, ahí va el aleluya, gloria a Dios, dicen de repente, ¿verdad? Cuando nos ven pasar. Lo importante es, pues le hubieran dicho gloria a Dios. El asunto, amados hermanos, es que para mucha gente la salvación es cosa de risa. Se ríen, se burlan. ¿Sabe qué, hermano? Hay una historia, en la palabra de Dios hay una historia, y es una historia real. Jesús no dijo que fuera una parábola, ni un cuento, ni un chiste. Habla de un hombre que muere junto con un mendigo. Bueno, no juntos, pero al mismo tiempo. El mendigo es llevado al seno de Abraham, a un lugar de reposo, mientras Cristo muere en la cruz del Calvario, o antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Pero el otro hombre es llevado al infierno directamente. Y estando en tormentos, dice la Biblia, estando en tormentos, se acordó que tenía 5 hermanos y le dijo a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje el dedo en el agua y venga y refresque la punta de mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, no puedo, no se puede pasar de un lugar al otro. Y le dice, entonces mándalo a mi casa para que les diga a mis hermanos, que les advierta y no vengan a este lugar de tormento. Él estaba consciente de que tenía 5 hermanos. Pero ¿sabe qué? También estaba consciente de cuántas veces pudo escaparse de ese lugar y no pudo, no quiso. Hoy hay mucha gente que se ríe del evangelio, hay mucha gente que se ríe de la palabra, hay mucha gente que se ríe de la salvación. Hay gente que piensa que nos lavaron el cerebro y hasta nos dicen, ya te lavaron el cerebro. Ese pastor nomás te está sacando el dinero de Oquis.
Pero ese hombre se acordaba de sus hermanos. Los que hoy se ríen, un día se acordarán de cuántas veces se rieron, pudiendo escapar y no quisieron. En aquel día se acordarán de cuántas oportunidades tuvieron y las despreciaron. Y entonces sí recordarán que el hubiera no existe. Entonces sí se acordarán que tuvieron a una persona, por lo menos una persona, que les habló el evangelio y lo despreciaron. No a la persona, sino al evangelio. Para otros es un simple mito, algo que a alguien se le ocurrió y lo soltó como una historia de fantasía que es digna de oírse, pero no de creerse. Hay mucha gente que cree que Jesús fue un gran maestro, que creen que Jesús fue un gran líder, que creen que Jesús fue un revolucionario tipo Gandhi. Déjeme decirle que no es así. Hay mucha gente que cree que Jesús no era el Hijo de Dios. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no creen como dice la Escritura que deben de creer. Creen que es un mito, creen que es una historia. Creen que es una historia que nos gustó, que nos llenó el morbo, que nos despertó el morbo. Creen que es una novela, una historia romántica de un hombre que da su vida para rescatar o como mártir por una idea, por una ideología. No, hermanos, la historia de la redención del hombre ha sido tan real en nuestras vidas que ha transformado nuestros corazones. Ha sido tan real en nuestras vidas. Hace tiempo una persona en tono de burla me decía que la iglesia que la religión a la que yo pertenecía era una religión llena de gente hipócrita. Tengo que ser honesto y decir que no somos perfectos, porque no lo somos. No hay hombre perfecto en la tierra. Pero esta persona me decía que estamos llenos de hipócritas porque estamos llenos de gente que era esto, que era aquello, que era borracho, que era ladrón, que era mentiroso, que era prostituta, que era homosexual, que sí, tiene razón en cierto sentido, éramos. Ciertamente fuimos ladrones, fuimos adúlteros, fuimos mentirosos, fuimos borrachos, fuimos lo que usted quiera y más. Lo fuimos, pero ya no lo somos, porque un día el evangelio llegó a nuestras vidas y poco a poco ha ido transformando nuestros corazones y nos ha ido haciendo libres de aquello que antes nos ataba, de aquello que antes nos esclavizaba. Ahora somos libres para la gloria de Dios, somos libres para servirle, libres para adorarle, porque la sangre de Cristo fue suficiente para borrar todos nuestros pecados y su palabra es suficiente para perfeccionar nuestras vidas. No somos perfectos, pero somos perfectibles, y la palabra de Dios cumple ese propósito en nuestras vidas. No, hermanos, no hay algo tan grande como la salvación que Dios nos ha dado. No hay nada que sea equiparable a la salvación que Dios nos ha dado. Aún lo más amargo del evangelio es muchísimo más dulce que lo más dulce del mundo, porque esto ha transformado nuestras vidas, esto ha cambiado nuestros corazones. No solamente cambia nuestra manera de pensar, no solamente cambia nuestra forma de ver las cosas, además nos da dominio propio para que podamos vencer nuestra propia carnalidad que nos arrastra a las garras del enemigo de nuestras almas. ¿Qué más grande que nuestra salvación? Que pudiéramos pagar a cambio de una sola gota de la sangre de Jesús derramada por cada uno de nuestros pecados. Así de grande es la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo unigénito. A usted no le costó, a mí no me costó. Y si tuviera un costo, si tuviera un precio,
ni usted ni yo podríamos pagarlo jamás. Ni el hombre más rico del mundo podría pagar jamás el precio de su propia salvación, de su propia salvación. Usted y yo estábamos condenados a sufrir el mismo destino que Satanás y sus ángeles. Pero ahora, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos una esperanza totalmente diferente. Un día oiremos su voz llamándonos a entrar por las puertas de la ciudad celestial. Un día oiremos su voz diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Un día oiremos su voz diciéndonos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Es necesario para esto, hermanos, que valoremos la salvación que Dios nos ha dado. Ya no seamos niños que toman el regalo, que toman el juguete y no lo aprecian porque a ellos no les gustó. Maduremos y entendamos que si estamos aquí hoy, no es por lo mucho que valgamos, sino por lo grande que es la salvación que Dios nos ha dado. En tercer lugar, hermanos, para poder escapar del juicio que se precipita sobre este mundo y el tormento que conlleva para la raza humana, es necesario que que atendamos a la palabra que nos ha sido predicada. Hebreos 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo sé que usted ha sido diligente. Yo sé que usted, o quiero creer que usted ha sido diligente en el cuidado de la palabra que ha oído. Me llama muchísimo la atención una denuncia que Dios hace contra los profetas del tiempo de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, dice la palabra del Señor. Aquí lo voy a leer yo. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esta palabra, hermanos, es la palabra que hemos oído y que pudo transformar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Esta palabra. El problema, mis amados, es que hemos llegado a un punto en que muchos en las iglesias se han amotinado en contra de la palabra de Dios y han decidido hacer una especie de nuevo canon, en el que han decidido hacer a un lado aquellas porciones de la palabra que les parecen desagradables. Los temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo financiero, son especialmente atacados, incluso por muchos que se hacen llamar cristianos. Pero no es solo ese tipo de temas, también aquellos que tienen que ver con el servicio a Dios, con el compromiso para con Dios, con la integridad hacia Dios. Siempre tenemos excusas, como decíamos este domingo, creo que en la dominical, en el mensaje de este domingo, se dijo que a veces podemos poner una y mil excusas para no obedecer a la palabra de Dios que nos muestra su voluntad. Hablábamos de la higuera estéril, una higuera que se veía verde, frondosa, estaba a un lado del camino, y Jesús tiene hambre y va y busca en aquella higuera que se veía verde, que se veía bonita, frondosa, busca el fruto que él deseaba para saciar su hambre, pero no encontró nada sino hojas solamente, y maldijo a la higuera y le dijo: nunca jamás coma alguien de ti fruto. Y la higuera se secó. Al día siguiente que pasaron, los discípulos vieron la higuera y la vieron seca, marchita totalmente desde la raíz. Y preguntábamos a los hermanos: si usted
usted fuera esa higuera y usted pudiera hablar, usted pudiera hablar, ¿y qué le diría usted a Jesús al escuchar aquella sentencia? ¿Qué le pudiéramos decir a Jesús? Como higuera verde, frondosa, pero sin fruto, ¿qué le pudiéramos decir? Recordando que dice la palabra de Dios que no era tiempo de higos. No era tiempo de higos, pero Jesús vino a ver si hallaba en ella higos y no encontró y la maldijo. Si yo fuera esa higuera, yo, Martín Santana, fuera esa higuera, yo le diría: Señor, no es tiempo de higos. Y para mí, para mi forma de pensar y de ver las cosas, ese sería un argumento sólido para mí y para mi lógica. Porque no es tiempo de higos. ¿De dónde quieres higos? La cosa, hermanos, es que a veces nosotros pensamos que tenemos argumentos sólidos, pensamos que tenemos argumentos convincentes, pero la pregunta es: ¿será que somos más sabios o que tenemos más razón que Dios para no hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos? Miren, no tienen que ser temas escabrosos. Se la pongo en un ejemplo. La Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos. Hebreos capítulo 10, 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Hebreos qué? 10, 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Tenía aquí 4 razones o 4 argumentos, pero ya el Señor me está dando un quinto argumento. Le expongo 5 razones, hermano, por las cuales no debemos dejar de congregarnos. Número 1. Bueno, vamos al Salmo 133 también. Ya leímos Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Salmo 133. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 5 razones, hermanos, por las que debemos, o no debemos, mejor dicho, dejar de congregarnos. Número 1, porque es una orden de Dios en su palabra. Dice: no dejando de congregarnos. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandato de parte de Dios el que nos congreguemos. Cuando usted deja de congregarse, usted está desobedeciendo una orden directa de Dios. ¿Por qué? Solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. Pero la palabra es clara: no dejes de congregarte. Es una orden, no es una opción, no es una sugerencia. Dios nos está ordenando que nos congreguemos. Número 2, porque luego se hace costumbre. Sí,
es una obligación que tenemos como creyentes, congregarnos, estar en la casa de Dios, alimentarnos de su palabra, venir y adorarle, venir y traerle nuestra alabanza, venir y alabemos, venir y aclamemos con gozo a nuestro Dios. Son salmos que nos hablan de venir a la casa de Dios. Cuando usted no se congrega, usted está en desobediencia a Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que venga y se congregue aquí. Hay muchas iglesias en la ciudad donde usted puede congregarse. ¿Quiere venir a congregarse con nosotros? Es bienvenido. Es bienvenido. Pero tiene que congregarse en algún lugar. Número 2, cuando dejamos de congregarnos se hace costumbre. Dice ahí el versículo 25 que leímos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se hace costumbre. Qué difícil es, hermanos, a veces para la gente que deja de congregarse, qué difícil es volver a congregarse otra vez. Qué difícil. Híjole, ¿qué van a decir cuando me vean llegar? Tengo 20 años que no me congrego. Ya ni lo van a reconocer. Pues venga, congréguese. Vaya a su iglesia. Lo más que le puedan decir es: bienvenido, hermano, qué bueno que nos visita tanto tiempo sin verlo. Pero ¿cuántas veces hemos estado, y se lo digo por experiencia, vieran cómo batallé cuando yo regresé a los pies del Señor? Ya estando casi en la puerta me regresaba, porque me daba vergüenza. Es bien difícil cuando usted deja de congregarse. Yo lo entiendo. Si usted ha dejado de congregarse, yo lo entiendo. Yo sé lo que es eso. Pero también sé lo que es ser restaurado. También sé lo que es ser levantado. También sé lo que es la misericordia de Dios, que no me abandonó en el mundo, sino que me llamó por mi nombre para que viniera a sus pies una vez más. No deje de congregarse porque se le va a hacer costumbre. Número 3. Número 3. ¿Sí es la 3? Sí. Dice el versículo 25: tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos que congregarnos, hermanos, para estar preparados, para escuchar la palabra de Dios que nos vaya perfeccionando para aquel día. El trabajo de nosotros los pastores es preparar a la novia del Cordero para su encuentro con su Señor en las bodas del Cordero. Y vemos que aquel día se acerca. Estamos viendo en la palabra cómo las cosas se van cumpliendo. Y muchos siguen lejos. Muchos siguen sin congregarse. Número 4. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice el Salmo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y número 5, porque congregarnos para alabar a Dios es bueno y es delicioso. Disfrutamos en la presencia de Dios cuando estamos juntos. Disfrutamos en la presencia de Dios cuando su Espíritu se mueve en la congregación. Lo disfrutamos. Es un deleite para nosotros alabar a Dios. Tan es así que hay iglesias donde duran 1 hora, hora y cachito alabando a Dios y tienen como 5 minutos de predicación. Es un deleite estar en la casa de Dios. No deje de congregarse. Pero el punto, hermanos amados, no quiero meterme a otro sermón. El punto es cómo nosotros hacemos a un lado lo que la palabra de Dios dice, porque nos sentimos más sabios que Dios. No me congrego por esto, no me congrego por aquello. Es que me hicieron mala cara. Yo quiero decirle algo, y lo he dicho muchas veces. Si el pastor o alguien de la congregación, usted siente que le está haciendo mala cara, no le está haciendo mala cara, es feo. No le está haciendo mala cara, así es. A veces somos tan de cristal, a veces somos tan chiples, tan infantiles, que ponemos excusas tontas, perdóneme la expresión. Pero a veces cualquier pretexto es bueno para ya no congregarnos, incluso para cambiarnos de iglesia. Y buscamos una iglesia perfecta. ¿Sabe dónde está la iglesia perfecta? Va a estar en los cielos. Pero si usted no aprende a congregarse aquí en la tierra,
difícilmente va a llegar allá arriba. No digo que no llegue, no digo que no. Me acuerdo muy claramente del hombre que fue crucificado a un lado de Jesús. Ese nunca se congregó y llegó al cielo. Pero usted, que tiene la oportunidad de congregarse y no se congrega porque no quiere, usted está en desobediencia, por muchos argumentos buenos que tenga. Yo decía, ahorita hablaba de la higuera, un argumento bueno es que pues, no es tiempo de higos, y sin embargo se secó. Usted puede tener todos los argumentos lógicos que quiera, pero cuando hay una orden de Dios se cumple o se cumple. Y así estamos. No me congrego por esto, no me congrego por aquello. Le damos más valor a nuestras propias palabras que a la palabra de Dios. No, yo no diezmo porque no quiero, porque no es cierto, porque es un fraude. Le damos más valor a nuestros pensamientos, hermano, que a la palabra de Dios. Y ojo, yo no le estoy diciendo que si no diezma se va a ir al infierno, porque en todo caso, pues los narcos que diezman pues se van al cielo, a pesar de que hayan matado a medio mundo y su abuelita. No, el diezmo no salva a nadie, pero el diezmo es algo que Dios establece en su palabra. Y cuando nosotros no lo hacemos porque estamos haciendo ripa al pastor con los 100 pesos que diezmamos por semana, a lo mejor más, no sé. Un día un pastor preguntó, ¿usted cree que con lo que usted diezma yo me voy a comprar unos zapatos? A lo mejor sí, a lo mejor no. Al día de ayer, o hoy en la mañana, no recuerdo, meditando un poquito en la palabra, llegamos a un texto que se repite en Proverbios 14:12 y 16:25 se repite y dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y yo pensé y dije, qué miedo y qué peligroso es esto. Es fácil entender que el impío piense que va por buen camino, sobre todo cuando las cosas le salen bien. Hemos hablado de aquel hombre que incluso se encomendaba a una virgen, ¿no?, antes de irse a robar carros. Él pensaba que su camino era derecho. Hemos visto en YouTube, en videos que han pasado, creo que hasta en las noticias, de madres de familia, hablando de sus hijos muertos, asesinados, y diciendo, es que mi hijo era bien buena persona, sí, andaba asaltando gente, andaba robando, pero era muy bueno, no tenía por qué matarlo. Escuche, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es fácil entender, repito, que un impío piense que va bien, que un impío piense que está bien. Pero cuando la iglesia no pone atención a la palabra y piensa que está bien, cuando la iglesia no es diligente en el cuidado que debe de tener en cuanto a la palabra que oye, entonces tenemos un problema. Entonces hay un problema serio, un problema por demás peligroso. No hay nada más peligroso que un cristianismo falso. No hay nada más peligroso que pensar que soy cristiano sin serlo, porque pienso que lo soy y vivo una vida que no agrada a Dios. Y entonces cuando llegue al final de mis días, el Señor me dirá, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 7:21? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, hacedores de maldad. Les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense qué tremendo está esto, porque en el nombre de Jesús, escuche, en el nombre de Jesús echaron fuera demonios. Y Jesús les dice, hacedores de maldad. En el nombre de Jesús sanaron enfermos. Y Jesús les dice, hacedores de maldad. En el nombre de Jesús predicaron, profetizaron. Y Jesús les dice, hacedores de maldad. Porque cuando nosotros queremos comprar a Dios, cuando nosotros tratamos de agradar a Dios por lo que nosotros somos o valemos, dice la Biblia,
que nuestras buenas acciones, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tenemos que poner atención a la palabra, porque se han levantado muchos, incluso que se llaman o se autodenominan cristianos, y han torcido la palabra a su conveniencia carnal. Porque no puedo decir que a su conveniencia, porque si fuera a su conveniencia no la torcerían, pero a su conveniencia carnal lo han hecho. Ellos ignoran lo que Dios nos dice en su palabra. Números 14, 18 dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que Dios no puede ser burlado, y que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Entonces necesitamos cuidar con más diligencia, atender con más diligencia. Tenemos que estar atentos a la palabra que hemos oído, hermanos, porque es fácil desviarnos e ir en sentido contrario a la salvación que buscamos. Y entonces sí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Finalmente, hermanos, para escapar del juicio que se precipita sobre este mundo y el tormento que conlleva para la raza humana, es necesario que tengamos temor de perder nuestra salvación. Decía hace un momento, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Alguien dirá por ahí, oiga, pastor, ya se equivocó, hombre, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo que tenemos que tener temor de perder nuestra salvación? Aquí hay una palabra clave y es perfecto, el perfecto amor. Y si nuestro amor no es perfecto, entonces tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Se acuerda de Pedro, el apóstol? Jesús le dijo alguna vez, Pedro, ¿me amas? Agápasme, me amas con el amor de Dios, con el amor perfecto de Dios. Pedro le dijo, Señor, filoste, te amo con un amor humano. El amor filial al que hace alusión el apóstol es ese amor parecido al de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres, el amor familiar entre hermanos. Pero aún ese amor es imperfecto. ¿Alguno de nosotros se llevó a pelear alguna vez con su hermano? ¿No? ¿Nunca? ¿Cuántas veces nos hicieron llorar, ¿verdad? O hicimos llorar nosotros? No sé. Nos amamos, amo a mis hermanos, pero a veces nos molestamos con ellos o ellos con nosotros, porque nuestro amor, cuando nosotros nos molestamos con ellos, no es porque no los amemos, o cuando ellos se molestan con nosotros, no es porque no nos amen. Hay un amor filial, pero no es perfecto. El amor perfecto es el amor de Dios. Debemos recordar que Dios ama al mundo y que por ese amor ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay hijos de obediencia y hay hijos de ira. Hay hijos amados y hay hijos de ira. ¿De cuáles somos nosotros? ¿O de cuál crees que eres tú? Usted y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos confesado nuestros pecados y por la fe creemos que Dios nos ha perdonado. ¿Cierto o no? Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña claramente que podemos apartarnos de la verdad. Escuche. Hay gente que le va a decir que usted ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Déjeme decirle que
Dios no escoge personas, Dios escoge y predestina a una iglesia. Dice la Biblia, según nos escogió en Él. Se lo pongo de esta manera: si usted se sube en un camión o en un avión que vaya, no sé, a Juárez, usted está predestinado desde el momento en el que se sube a ese camión, usted está predestinado en llegar a Juárez. Pero si usted se baja de ese camión, entonces usted deja de ser predestinado para Juárez. ¿Por qué? Porque ya no está en ese camión. ¿Sí me expliqué? Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, estamos predestinados a llegar al cielo. Pero si nos apartamos de Él, entonces se termina esa predestinación, porque no estamos en Cristo. Él nos escogió, dice la Biblia, según nos escogió en Él. Fuera de Él no hay elección. ¿Sí me expliqué? Ok. Podemos ver ejemplos, por ejemplo el del rey Saúl, el primer rey de Israel. La Biblia dice ahí en 1 de Samuel 15:28 que el espíritu de Dios se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba, y en cierta ocasión Samuel le dijo a Saúl, escuchen lo que Samuel le dijo a Saúl. Entonces Samuel le dijo, 1 de Samuel 15:28, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Escuche, hermano. Yo no sé si a usted, o a usted que está en internet, le gustaría escuchar que su entrada al reino de los cielos, Dios se la quitó a usted y se la dio a un prójimo suyo mejor que usted. ¿A cuántos nos gustaría escuchar algo así? Dios nos libre. Dios guarde la hora. Pero a Saúl, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Sí, pero el punto aquí es este. A mí no me gustaría que Dios me dijera, mira, esa era tu casa, allá en los cielos, pero te la quité a ti y se la di a fulano de tal porque es mejor que tú. Tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanos. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia de Dios. Ananías y Zafira eran miembros de la congregación de Jerusalén y murieron porque dejaron que Satanás llenara su corazón. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 5, donde habla de Ananías y Zafira. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Luego llegó Zafira y contó la misma mentira, y Pedro le dice, ¿por qué conveniste con tu marido? Aquí están los jóvenes que lo enterraron y te van a enterrar a ti también. Y la llevaron a sepultar también. Podemos pensar también en un Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo, del capítulo 1, 19 al 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Escuche, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Qué terrible suena eso, ¿no? A quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Escuche, hermano. Hay quienes interpretan esto de entregar a Satanás como ser expulsados de la iglesia. Yo no sé. Yo no estaba ahí. Y no sé si sería solamente a eso a lo que se refiere. Pero supongamos que esto es correcto. El punto es el mismo. Se desviaron por no poner atención a la palabra que habían oído. Y se perdieron en el camino. E incluso llegaron a blasfemar. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero no blasfemó. No blasfemó. Estos hombres se desviaron.
Usted puede tener años en el Evangelio, cualquier cantidad de años, pero tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener temor de perder nuestra salvación. Cuando usted tiene temor de perder algo, usted lo cuida, usted lo protege. ¿Sí o no? Llega el momento en el que nos acostumbramos tanto a traer nuestra cartera que se nos olvida que la traemos. Cuando yo era joven, más joven, mi papá me regaló un reloj que él tenía, un reloj marca Orient, era muy buen reloj. Y yo lo traía en el trabajo, yo era pintor de brocha gorda. Y estábamos pintando un estacionamiento y nunca me lo quitaba yo el reloj porque era prueba de agua. Y esa vez no sé por qué se me ocurrió la brillante idea de quitármelo. Y lo puse a un lado de la llave de agua donde me estaba lavando ya para irnos a la casa. Y cuando llegué a la casa, que me acuerdo del reloj, pues ahí voy a los almacenes Tuché que estaban ahí en la Aldama y Cuarta a buscar mi reloj en el estacionamiento y me creí que ya no estaba. Se fue solo el reloj, no sé a dónde. Estaba tan acostumbrado a traerlo en la muñeca que no me acordé que no lo traía. A veces nos acostumbramos tanto a traer algo que no nos damos cuenta cuando ya no lo tenemos. ¿Le ha tocado que de repente se quita los lentes y siente que todavía los trae aquí? ¿Sí le ha pasado? O cuando usamos cachucha, nos ponemos la cachucha y a veces la usamos un poquito ajustada y cuando nos la quitamos, la sentimos aquí todavía. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, con tristeza lo digo, hay gente que ya no trae la corona y todavía la siente. Y todavía la siente. Y se sienten salvos. Y se sienten cristianos. Y sienten que van al cielo. Y aquí es donde entra el peligro. Y aquí es donde da temor. Cuando Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Lo cierto es que tanto nosotros ahora en nuestro tiempo, así como aquellos cristianos primitivos en su tiempo, en su momento, ahora a nosotros nos toca, hermanos, cuidar nuestra salvación. Porque de aquellos hubo algunos, como ya mencioné, que no alcanzaron a llegar y se perdieron en el camino. Y de nosotros, algunos parece que tampoco lo van a lograr. ¿De cuáles queremos ser nosotros, hermanos? Pues si nuestro deseo es llegar a la presencia de Dios, es necesario que empecemos a valorar nuestra salvación. Que empecemos a buscar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Porque no vamos a poder llegar solos. Que atendamos a la palabra que hemos recibido, por la cual esta salvación llegó a nuestras vidas. Y que andemos con pies de plomo en este mundo, hermanos, cuidando nuestra salvación. Algunos dirán que donde quiera vemos demonios, ya me lo han dicho. Y aunque lo cierto es que el mundo está plagado de ellos, aunque no los veamos, ahí están, aunque el mundo no los quiera ver. Hermanos, solamente me resta decirles esto: cuidemos nuestra salvación, no sea que nos deslicemos y no nos demos cuenta hasta que sea muy tarde. Oremos a Dios, hermanos, que nos dé la gracia de su Espíritu Santo, que nos dé la gracia para llegar a la preciosa meta que tenemos por delante, en el nombre de Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies. Dios, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos que están aquí y a aquellos que están allá en internet, Señor, no sé si en Facebook o en YouTube, lo que creo, Señor, tú pusiste en mi corazón en esta tarde para cada uno de nosotros. Y en esta tarde, Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús
que tú te glorifiques en cada uno de los que aquí nos congregamos, Señor, que nos despiertes y que podamos entender la necesidad que tenemos de velar por nuestra salvación, Señor, de vigilar la salvación tan grande que tú nos has dado. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y que nos des la santidad que necesitamos, la fuerza para decir no a la tentación cuando ésta llegue a nuestras vidas. No nos dejes solos, Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos un avivamiento espiritual en este lugar, Señor. Danos la gracia y la sabiduría, Señor, para entender que esta salvación que nos has dado, Señor, es grande sobremanera. Enséñanos a valorarla, Señor. Enséñanos a poner atención a la palabra que escuchamos, Padre, porque no todo lo que oímos viene de ti, Señor. Necesitamos tener ese cuidado de saber qué es lo que viene de ti y qué es lo que tenemos que desechar, Señor. Ayúdanos. Padre, glorifícate, porque sabemos, Señor, que un día ya no habrá oportunidad, Señor. Que la palabra que se ha predicado es firme, Señor. Y que toda transgresión y desobediencia recibe su justa retribución. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Y ayúdanos, Señor, a caminar, a levantarnos y seguir en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, si usted que me está viendo a través del internet, si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y quiere hacerlo, yo lo invito para que con todo su corazón le pida perdón al Señor. No se trata de ir con un pastor o de ir con un sacerdote a pedirle perdón. Se trata de pedirle perdón directamente a Dios, porque es al que hemos ofendido. Así que yo lo invito para que ahí en lo privado de su habitación, o si quiere acompañarme en esta tarde a hacer una oración, lo invito para que con todo su corazón usted lo haga. Y lo invito para que él se congregue, para que busque que le prediquen la palabra de Dios, porque es lo que lo va a ayudar. Si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, repita conmigo en esta tarde: Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia para suplicarte que me perdones. Creo que por todos mis pecados Jesús, tu Hijo único, murió en la cruz del Calvario, y que cada gota de su sangre fue a causa de mis pecados. Fue derramada para que mis pecados fueran limpiados y extirpados de mí. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones y que aceptes mi corazón, que lo entrego a ti, Señor, para que tú lo gobiernes, para que tú me dirijas, para que yo pueda llegar a tu presencia. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido y te doy gracias, Señor, y por fe creo que tú me has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea, Señor. Si usted hizo esta oración junto conmigo, lo felicito. Es la mejor decisión que pudo usted haber tomado, de rendirle su vida a Jesús, reconociendo sus pecados y entendiendo que por esos pecados Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo invito ahora para que ahí cerquita de su casa tiene que haber alguna iglesia cristiana donde le prediquen la palabra de Dios, pero tenga cuidado que sea la palabra de Dios lo que se predique. Si usted tiene un lugar donde congregarse, hágalo. Si no tiene, busque un lugar. Nosotros estamos en la Séptima y San Jerónimo, en la colonia Desarrollo Urbano. Ustedes bienvenidos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos escuela dominical, tenemos nuestro culto a las 12 del día, los miércoles a las 6 de la tarde y los viernes a las 6 de la tarde tenemos oración. También a partir del mes de mayo, les aviso, ya tenemos el permiso de parte de la presidencia municipal. A partir de este mes, el próximo sábado, con el favor de Dios, en caso de que otra cosa suceda, se les va a avisar con tiempo, pero este próximo sábado tenemos nuestro primer culto aquí afuera. Vamos a sacar bocinas, vamos a estar predicando aquí
en la parte donde nos estacionamos. Ahí vamos a estar predicando para que si usted puede venir y apoyar estos cultos, véngase. La idea es que salgamos a invitar a la gente y estemos predicándoles la palabra del Señor. Aquí los invitamos. Dios me los bendiga. Amén.